Una opción que tienen las grandes compañías que se involucran en el mundo del podcasting es la de generar contenidos desde cero, buscar un creador y pagarle para que desarrolle un contenido para ellos. Esa tal vez sea una de las mejores cosas que nos trae esta nueva industria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, continuando con este tema del que estamos hablando todos los podcasters. Tal vez al día de hoy, cuando yo estoy produciendo este podcast, cuando estoy grabando este podcast, ya está todo resuelto. Los podcasters que tenían sus podcasts en Podium y se los habían borrado ya recuperaron el control. Podium ya emitió un comunicado diciendo: lo sentimos, alguien tocó un botón mal y quién no se equivoca, pero ya hicimos deshacer, tiramos del backup y hemos puesto todos los episodios disponibles nuevamente, perdón por el error, y somos todos felices y vivimos en un mundo de podcasting de fantasía. Pero al día de hoy que estoy grabando esto, que es lunes 1 de julio, mirá, doy por hecho que esto no será así y ojalá me equivoque por el bien de los podcasters en cuestión, de los podcasters afectados, de los podcasts afectados y de sus oyentes, claro. Ayer hablábamos el primer día hablamos de Podium, ¿no? De por qué alguien entregaría el control de su podcast, la llave de su podcast a Podium. Ayer hablamos un poquitito de Originals y de este caso de ir a buscar, de iVoox Originals, ¿no? De ir a buscar contenidos que ya están testeados y que tienen un recorrido y una gran audiencia para convertirlos en Originals sin darle nada a cambio. Y hoy, por el contrario, más o menos, quiero meterme, sin ahondar mucho porque desconozco bien cómo funciona este sistema, quiero meterme en lo que es Podium, ¿no? Que cuando llegó y desembarcó en España con mucha fuerza, haciendo mucho ruido, que de hecho cuando Podium es para quien no lo sabe, es un podcatcher, sin más definición, ¿no? En el que todos nuestros podcasts están disponibles, a menos que vos le pidas que lo quiten, que lo eliminen. Es decir, tu podcast está en Podimo también. Aunque no hagas nada. De hecho, ahora hasta hace muy poquito, Podimo permitió la opción de que vos lo pudieras reclamar el podcast. Y si lo habías reclamado y habías validado de que el podcast es tuyo, que la verdad que es muy fácil hacerlo, Podium te podría ofrecer cierta cantidad de dinero por cada reproducción que tenga tu podcast allí, que déjame decirte va a ser 0 porque nadie le va a dar play a tu podcast en Podimo, porque casi nadie sabe que Podimo es un reproductor de podcast como cualquier otro, solo que tiene también contenido exclusivo. ¿Qué hizo Podimo? Bueno, primero eso, llegó Podimo acá y que me acuerdo que María Santonja fue una de las embajadoras que explicaba cómo funcionaba y mucha gente se tiró contra ella, ¿no? Mucha gente que yo conozco estaba enojada con ella porque decía: ¿por qué mi podcast está en Podimo si yo nunca di la autorización? Bueno, una estupidez igual, pero son cosas que sucedieron. Podimo no necesariamente salió, o no solamente salió a reclutar podcasts fuertes, podcasts grandes, para tenerlos en exclusiva en Podimo y así invitar a la gente, obligar a la gente, mejor dicho, a que tenga que pagarse la membresía de esa aplicación, tal como pagamos en Netflix. No, todo lo contrario, lo que hizo Podimo fue desembolsar una gran cantidad de dinero, pero para generar podcasts exclusivos. Al día de hoy, y de hecho hace poco estuvimos hablando de estos podcasts que hicieron dos influencers, que fue un desastre y que supuestamente Podimo invirtió $500,000 de euros en producir ese podcast, ¿no? Un podcast que le trajo 0 retorno. Bueno, esto es lo que hizo Podimo al inicio, que contrataba productoras de podcast para que le generaran contenidos con cierta relevancia y que pudieran tener cierta atracción para llevar nueva audiencia a esta plataforma, ¿no? Recordemos que para escuchar en Podimo tenés que pagar, tenés que tener una membresía que se paga por mes, no tengo idea del importe porque nunca lo pagué, pero esa era, entre comillas, el modelo de negocio de Podimo. Y eso, en cierta manera, fue bastante beneficioso para un sector del podcasting que estaba en ese momento invirtiendo, ¿no? O emprendiendo con el podcasting. Por ejemplo, la productora de Ecosmedia de los queridísimos María Santonja y Francis Arrabal han producido una gran cantidad de podcasts exclusivos para Podimo, pero los han hecho desde cero, ¿no? Han ido
contactado con cierta personalidad para que lo conduzca, han creado los guiones. No es un podcast que estaba antes en iVoox, en Spotify, y que de repente se va a Podimo en privado. Bueno, ¿qué hizo eso? Perdón, eso le dio una inyección del dinero al podcasting, a estos productores, a estas productoras, ¿no? Productoras ya como compañía, ¿no? Gente que se quería dedicar al podcasting, que montaba una productora y que estaba en el lugar justo, en el momento adecuado, y ganaba dinero de la producción de podcast. Luego era Podimo quien se tenía que preocupar por darle visibilidad, o los mismos productores si querían que Podimo les vuelva a contratar una nueva... Tengo la gata mordiéndome el cable de red, la voy a matar. Una nueva producción, un nuevo podcast. Bueno, eran los propios productores quienes se tenían que preocupar porque el podcast tuviera visibilidad, pero eso ya dependía de ellos, pero en principio lo único que tenían que hacer era producir una temporada de un podcast y después cruzar los dedos, como cualquier productora que hace una serie o lo que fuera, cruzar los dedos porque a ese producto le vaya bien y le renueven para una segunda temporada o le compren otra producción similar. Tuve que hacer un micro corte por cuestiones felinas que no pienso editar para que esto sea más gracioso. Bueno, eso en un principio estuvo muy bien, y fíjate qué contraste con otra de las acciones comerciales que tomaba Podimo en ese momento, no sé si lo sigue haciendo, que era justamente la de ir y absorber podcasts que estaban publicados en otra plataforma, ¿no? Se me ocurre el podcast de Ángel Martín, que no tengo idea cómo se llama, no lo escuché nunca, pero sí recuerdo haber visto el caso, que de repente el podcast se cerró, se fue solo a Podimo y no se podía escuchar fuera de esa plataforma. Lo mismo sucedió con, tengo entendido, Alex Fidalgo, que es un podcast con muchísimas repercusiones, y que también Alex Fidalgo de repente se lo llevó a Podimo. Evidentemente les habrán ofrecido dinero, ¿no? Porque Podimo no tenía problema en desembolsar dinero, no es como el caso que hablábamos ayer, que te pedía exclusividad con tu podcast, pero te daba espejito de colores. Acá te daban dinero, no sé cuántos, y ahí cada uno sabe a qué dinero está dispuesto, a qué suma de dinero está dispuesta a vender su contenido. Algunos tenemos una vara más alta, otros una vara más baja, o algún contenido lo podemos regalar por menos dinero, ¿no? Pero eso ya queda en cada uno, o tal vez cuestiones de ego también. El hecho de que una plataforma te contrate en exclusiva y poder decirlo te da mucho prestigio como productor, como podcaster. Bueno, entonces se alternaban estas dos opciones, y fíjate cómo la primera opción sigue funcionando, y la segunda opción, hasta donde yo sé, esta de absorber podcasts de otras plataformas o podcasts en abierto para cerrarlos en la plataforma de Podimo, lo que hacían era que los podcasts perdieran audiencia. Una pequeña parte de estos podcasts, de la audiencia de estos podcasts, estaba dispuesta a pagar para seguir escuchando estos podcasts, a pagar por Podimo para seguir escuchando. Que además, recordemos, el hecho de pagar por una plataforma para escuchar no es solo el desembolso de dinero, es descargarte una nueva plataforma, aprender a utilizarla, ¿no? Acá hay gente que nos escucha en iVoox de toda la vida porque sí, porque empezó a escuchar podcast en iVoox y adiós. Bueno, esta segunda opción, decía, no tuvo tanto éxito, por el contrario, resultó bastante impopular. Que por ejemplo estos dos ejemplos, no sé si hay más, pero estos dos ejemplos que te estoy dando, el de Ángel Martín y el de Alex Fidalgo, luego de un tiempo, supongo que habrán tenido un contrato, que habrán sido 6 meses, un año, lo que fuera, cuando se finalizó ese periodo, volvieron a publicar sus podcasts en todos los sitios, a publicarlos en abierto para que puedan ser consumidos en cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque habían perdido gran parte de su audiencia, y mucha gente también se había ofendido, se había sentido engañada. Te vengo escuchando desde siempre, y ahora que sos un crack, ahora que estás llegando, me cerrás el podcast y me querés hacer pagar para que yo te vaya a escuchar a Podimo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto no tuvo buena aceptación, no tuvo buen resultado este modelo de negocio, y muchos podcasters, entre ellos los dos que te estoy diciendo, ¿no? Ángel Martín y Alex Fidalgo, volvieron a publicar sus episodios en abierto y dejaron atrás esta etapa de Podimo. Fíjate cómo dos estrategias implementadas por la misma plataforma, una fue muy beneficiosa para la industria del podcasting
y por consiguiente para productores y creadores de podcast, y la otra fue bastante perjudicial para la imagen de estos podcasts y de sus propios podcasters, como para que lo tengamos en cuenta una vez más a la hora de plantearnos objetivos comerciales con nuestros contenidos, con nuestro podcast, hasta dónde deberíamos ceder.